Buenos días a todos bueno, un placer iniciar el debate sobre la implementación en la Unión Europea de los últimos acuerdos de Basilea, pero un paquete bancario que va más allá de la estricta implementación de Basilea y que incorpora otras cuestiones, quizá las más relevantes en la directiva. En cualquier caso, creo que debo iniciar esta primera intervención hablando de CRR. Basilea III e incluso Basilea II ya en su día, a través de la internalización de los riesgos idiosincráticos a la hora de evaluar los requerimientos de capital, sin duda daban un paso relevante para tener en cuenta de una manera más certera los riesgos individuales de cada uno de los créditos y los riesgos de contraparte, los riesgos con el que el sector bancario actúa. Pero es verdad que el desarrollo de esos modelos internos para internalizar el riesgo idiosincrático de alguna manera nos había expuesto a una regulación prudencial ciertamente procíclica, porque los riesgos no son una constante, no son una variable constante, sino que los riesgos son una variable cíclica y, lo que es peor, una variable procíclica, y por lo tanto depender de una manera muy notable de los modelos internos para evaluar los requerimientos de capital dejaban al conjunto del sector bancario ante riesgos notables derivado, como digo, de esa prociclicidad de los riesgos internalizados en los modelos internos de los bancos. Y en este sentido, Basilea III o los últimos desarrollos de Basilea III intentan mitigar estos efectos procíclicos de la internalización de los riesgos a través de los modelos internos, estableciendo un output floor, de tal manera que las diferencias entre los requerimientos de capital que surgirían de la aplicación de los modelos estándares frente a los requerimientos de capital de los modelos internos, pues de alguna manera estuviesen acotados y que, manteniendo en cualquier caso ese principio de tener en cuenta el riesgo individual, pudiésemos acotar la diferencia entre los modelos estándares y los modelos internos, como digo, para corregir la prociclicidad que los modelos internos ofrecían en una aplicación directa. Por ello, quiero dar la bienvenida a la propuesta de la Comisión, que internaliza, que propone, que implementa los acuerdos globales en el marco de la Unión Europea y, sin duda, pues será objeto de debate en las negociaciones en qué medida ese output floor va incorporándose a nuestro marco regulatorio, porque manteniendo el principio de las recomendaciones de Basilea para implementar ese output floor, la Comisión Europea introduce dos regímenes transitorios para minimizar, podríamos decir, el impacto en términos de requerimiento de capital durante los primeros años, otorgando periodos distintos para los créditos a las corporaciones sin ratings y algún tipo de créditos hipotecarios, como digo, para darles un tiempo en la implementación del output floor. En mi opinión, y como ponente, creo que es relevante que la Unión Europea tenga una regulación bancaria acorde a los propios compromisos de las instituciones comunitarias en Basilea. Creo que nuestra regulación debe estar en el scope, en el marco de las recomendaciones de Basilea. Y estos dos regímenes transitorios, que sin duda, como digo, responden a una especificidad europea evidente en la medida en que nuestro sector bancario pues tiene algunas especificidades diferentes a las de otras latitudes, pero ambos periodos transitorios creo que son coherentes con el cumplimiento de los objetivos de Basilea a medio plazo, pero en mi opinión no debiéramos fijarlos de una manera permanente, porque en tal caso la desviación de la regulación europea respecto de las recomendaciones de Basilea serían unas desviaciones muy notables. No quiero decir con esto que no debamos atender
a la realidad subyacente que explica, en primer lugar, la propia propuesta de la Comisión y, sin duda, Europa presenta un mapa de empresas sin ratings que debemos evaluar, y también debemos evaluar la evolución y el comportamiento de algún tipo de créditos hipotecarios. Es cierto que el sector bancario europeo no tituliza como se tituliza en otras latitudes los créditos hipotecarios, y sin duda ella incorpora alguna complejidad a la regulación europea, pero estoy seguro que en el marco de las negociaciones alcanzaremos un acuerdo, como digo, teniendo presente que debiéramos tener un marco regulatorio lo más cercano posible o en el scope, en el marco, en el framework de las recomendaciones de Basilea. Con independencia de estos dos asuntos y de la implementación del output floor, que probablemente sea el tema más relevante del reglamento, hay otras consideraciones, tanto en la propuesta de la Comisión como en la regulación actual, que podrían invitar a reabrir algunos debates que hemos tenido en la implementación de esta regulación en otros momentos, y en las conversaciones que hemos tenido entre los SADOS y yo mismo, pues yo creo que hemos identificado algunas áreas donde podríamos presentar alguna mejora al texto de la Comisión. Por último, además del reglamento, decía que tenemos la directiva, una directiva que también quiero darle la bienvenida, donde probablemente la necesidad de mejorar, como hace la Comisión, el fit for proper del Consejo, de las entidades bancarias, de sus puestos de gestión, la mejora de la independencia de los órganos supervisores, avanzan en la buena dirección. Y también quiero agradecer la introducción de la Comisión de las consideraciones de los criterios ESG. En este sentido, la Comisión propone en un primer momento fundamentalmente avanzar a través del Pilar 3, de la disciplina de mercado, con medidas de disclosure que permitan informar y conducir a los inversores en el propio proceso de transición verde. Hay algún apunte sobre posibilidad de intervención en Pilar 2, pero estoy convencido de que habrá un debate amplio, tanto en mi informe como en las enmiendas de los ponentes, para evaluar en qué medida el proceso de transición energética y ambiental necesita de otros instrumentos que, manteniendo en cualquier caso la regulación prudencial en el marco de la cobertura de los riesgos de crédito, pues pudiera ayudar al resto de iniciativas europeas en este sentido. También quiero agradecer la propuesta de la Comisión para mejorar la supervisión de las branches, de las sucursales de entidades bancarias de terceros países. Yo creo que este es un tema en el que sin duda podremos elaborar más en el proceso de negociación, y con esto concluyo agradeciendo el talante y el espíritu de negociación, de debate y de compromiso de los SADOS en las distintas reuniones que hemos tenido en las últimas semanas, y que estoy convencido que se mantendrá en los próximos meses.